Hola, yo les voy a hablar sobre la gran interrogante que se está dando en este momento, que es de que China va a superar a Estados Unidos. En esta presentación le puse el nombre de Mi mundo es Occidente y el tuyo. Entonces, comencemos. Para iniciar tenemos a la gran divergencia del mundo actual, que nos lleva a pensar en la gran división del mismo. En realidad vivimos en un mundo unipolar, como lo asegura Neil Ferguson. Ferguson es uno de los autores principales en hablar sobre la divergencia, definiéndola como la diversidad de opiniones y desacuerdos, que causa muchos problemas, llevándonos a las 6 aplicaciones asesinas, como él mismo las menciona, las killer apps. A lo largo de la historia, estas aplicaciones se han convertido en nuestro día a día, pues los grandes avances tecnológicos en la historia son inimaginables en años pasados. Sin embargo, a su vez causan polémica y a lo largo del tiempo se han transformado en grandes aplicaciones que están a nuestras manos, sin darnos cuenta de lo que en realidad significa para otras personas, que no se encuentran enfrascadas en el mundo occidental, por ejemplo los orientales. No obstante, varios autores como Hans Rollins, Thomas Friedman, Pankaj Ghemawat y Martin Jacques hablan de temas muy semejantes y relacionados a los de Ferguson. Es así que mediante este ensayo vamos a identificar las semejanzas, como también compararemos a estos autores sobre los argumentos que tiene cada uno. Hans Rollins, en su conferencia en el año 2006 en TED, nos habla sobre el desarrollo y la igualdad, básicamente entre Occidente y Oriente. No obstante, Ferguson también afirma lo antes mencionado. Los dos autores nos hablan de desarrollo e igualdad, que los países deberían tener en cuenta. A lo largo de las dos conferencias tenemos la clara presencia dominante del Occidente, no solo por la economía, que está medida por los ingresos, sino por lo social, que está siendo medido por varias variables como fertilidad de las mujeres o la esperanza de vida. Con respecto al desarrollo de las naciones, Ferguson nos explica que el crecimiento económico de Occidente, que se deriva en el cómo Asia toma el poder. A su vez, Rollins hace la distinción entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas, afirmando que estos términos son inocuos para la actualidad, ya que todas las naciones están en su auge, es decir, en constante cambio, haciendo que estos términos sean del pasado y no referenciales para el mundo de hoy en día. Finalmente, en ambas charlas podemos ver a China y Japón, que llevan la delantera y muy pronto van a sobrepasar a Estados Unidos. Seguidamente tenemos a Thomas Friedman, que habla sobre el mundo es plano, en el año 2005. En su libro, Friedman comenta sobre 10 tipos de aplanadores del mundo, que han hecho a este uno más globalizado. Por ejemplo, el aplanador de acceso a la información. Todos tenemos esta opción, pero así como muchos la utilizamos correctamente, muchas veces hay personas que utilizan este tipo de información para actos dañinos. Por otro lado, nos habla, al igual que Ferguson, sobre Asia e India, asegurando que estas serán las próximas potencias mundiales, en base a la teoría que las potencias mundiales actuales tienen grandes fallas en sus instituciones de gobierno, y si no cambian dichas fallas, las llevarán al declive total. Es decir, Occidente decae y Oriente asume el poder. Definitivamente, ambos autores tienen otro punto en común, que en otras palabras son las instituciones de Occidente y las de Oriente, que serán las que marcan la diferencia. Sin embargo, por otro lado tenemos al autor del mundo no es plano. Sí, claro, la contradicción de Friedman. Pankaj Ghemawat, en su conferencia en el año 2012 en TED, nos alude sobre que el mundo no es plano. Es así que desmiente a Friedman, afirmando que no tiene bases sólidas que sustenten su libro. Por otro lado, Friedman ataca a Ghemawat diciendo que tampoco tienen bases sólidas para su publicación sobre la globalización, ya que su estudio se dio en base de encuestas de estudiantes y personas de Gran Bretaña y Estados Unidos, para demostrar que el mundo no es plano. A pesar de ese contratiempo, entre los dos autores tenemos que tener en cuenta la pregunta que se presenta Ghemawat y las respuestas que obtuvo. Muchos pensaríamos que es verdad
que los países desarrollados ayuden de alguna manera suficiente a los países en vías de desarrollo, pero no es así. Al realizar la pregunta, ¿cuánto creen que los países con un alto índice de desarrollo ayudan a los países en vías de desarrollo? La pregunta fue sorprendente y la respuesta fue la esperada. Mucho, pero no es así. Desde este punto podemos acuñar a Ferguson con sus 6 aplicaciones asesinas, en donde nos dice que los países globalizados tienden a enfocarse en el crecimiento propio, mas no en el de los demás, dejando de lado al resto del mundo, que no son como ellos. Martin Jacques nos presenta en su charla de cómo entender el crecimiento de China varias alternativas para justamente entender por qué muchos autores afirman que China superará a Estados Unidos. Tanto Ferguson como Jacques tratan de explicar el porqué de este famoso crecimiento del que muchos hablan y nos explican de 2 maneras. Primero, por la concepción de ideas que tenemos muchos de nosotros son occidentales y pensamos como occidentales, lo que obviamente nos lleva al no entendimiento de la cultura de China. En segundo lugar, nos explica por medio de la historia y la concepción de la misma. Jacques enfatiza mucho en la historia de China, nos comenta sobre el Estado-nación, no es lo que esta civilización practica. Por otro lado, la experiencia histórica, que más del 90% de la población se identifica como descendiente de los Han, todo lo contrario al mundo occidental, que somos multirraciales. A conclusión que llegan los autores es que China superará a Estados Unidos durante este siglo. Hablan claramente del declive del mundo occidental. Una de las diferencias que da Jacques es que China no cuestiona su gobierno, más bien lo ve como su padre o como parte de la familia, mientras que la cultura occidental es la que ve al Estado como su enemigo, y claro, desafiando que tiene todo el tiempo, y desde años pasados. El nivel de instituciones occidentales son las que llevarán al fracaso del Occidente, y como ambos autores lo afirman, haciendo que China tome la delantera. En conclusión, estos autores en un principio hablaban de manera diferente y con connotaciones diferentes, pero hasta este momento dio un giro de 360 grados. Tanto Ferguson, Friedman, Jemawatt, Roslin y Jacques llegan al mismo punto: el poder del Occidente. Si bien es cierto, hablan sobre el desarrollo, la globalización, la historia e incluso de tecnología, pero al final se interconectan todos sus argumentos. Todos estos autores terminan sus charlas con la básica pero clave conclusión del poderío occidental. La importancia y la influencia que éste tiene todavía, pero que está cambiando, pues el poder que tendrán las nuevas naciones que anteriormente no corrían con esta suerte, se está transformando. No solo hablemos del poder económico, sino de la historia, cultura e incluso de las acciones sociales. En fin, es maravilloso cómo se pueden interactuar varios argumentos de estos autores, que finalmente llegan a unirse. No solo la globalización y desarrollo se explican al mundo occidental, sino que mediante estos paradigmas que nos construimos, nosotros mismos vamos investigando más y más, llegando a tener este tipo de investigaciones, que a la final son de gran ayuda, como los aplanadores de Friedman o la diferencia indivisible de lo que llamamos país desarrollado y subdesarrollado de Roslin. En lo personal, si al final se termina el poderío occidental y el oriente se desata y crece exponencialmente, creo que tendremos una nueva era de comunicación, de acceso a Internet e incluso en la forma de mirar las cosas. Pues aunque parezca sencillo y sin importancia, la idea que tenemos de Estado-nación influye en mucho de nuestros pensamientos, que en cierta manera nos encuadran en un pensamiento que deberíamos cambiar. Por otro lado, la concepción del mundo oriental de Estado-nación es diferente. Es un Estado pero varios sistemas que se acoplan a la realidad. Ya que no vayamos muy lejos, los chinos en su mayoría se identifican como un tipo con un solo tipo de raza, siendo todo lo contrario a nosotros, que nos identificamos de muchas maneras. No olvidemos el censo de los 2001 y 2010 en el Ecuador, en donde muchas personas no se identificaban como mestizas, pero al pasar el tiempo se incrementó, al igual que la autoidentificación de afroecuatorianos e indígenas, haciendo que el Ecuador, un país pequeño, sea pluricultural,
que es claro nos lleva a los argumentos de Ferguson, Jacques y los demás autores sobre el debilitamiento de las instituciones de Occidente y del declive del mismo. Gracias.